Hola, ¿qué tal familia? Buenas noches, mi nombre es Tony Alemán y pues quiero contarles algo, ¿no? Referente a la historia de Adán y Eva cuando comen, entre comillas, del fruto prohibido y son expulsados del paraíso. Ni en Génesis 3 ni en Génesis 2:17 dice que comieron una manzana. El error se debe a que el padre Damaso I, en el año 382 después de Cristo, le encarga a Jerónimo, un escritor de entonces, que traduzca la Biblia al español, la Biblia de latín al español. Y hay una palabra que se pronuncia como malum, pero también podría referirse a una mala acción o a una manzana. Entonces, él la tomó como manzana y la gente piensa en delante que fue porque comieron una manzana del árbol prohibido, pero no es así. Entonces, pero lo que les quiero comentar no es eso es un mito. Nunca Eva se comió una manzana y nunca ni Eva ni Adán comieron de la manzana. Más sí hubo una desobediencia, que es lo que les quiero platicar. Siento que yo tuve una especie de revelación al respecto y les quiero contar por qué. Una observación, no me interesa que me crean, si les parece una locura. Solo necesito transmitir el mensaje y es todo lo importante. Ojalá y les parezca interesante. Hay gente que practica la orinoterapia. La orinoterapia, por si no están lo suficientemente empapados, es llamada también la autovacuna, como un automedicamento. Yo sé que suena un poquito repulsivo de buenas a primeras que tú te tomes tu propia orina o que te untes en las heridas, pero si hacemos un poquito de memoria, desde que estábamos niños, cuando nos cortábamos, la gente mayor, los abuelitos o los adultos nos decían, échate orines en la cortada y se te detiene la sangre, ya no sale. Nos echábamos y así sucedía. Esas son las remembranzas que yo tengo desde niño de 8 o 9 años. Me tocó varias veces escuchar que la orina detenía la sangre. Pero la orinoterapia, para la gente que está iniciada en ello, tiene muchos beneficios al cuerpo. Y les voy a hablar de mi experiencia. Yo practico la orinoterapia. Entonces, las primeras veces sí sabe un poco amargo, sabe feo, porque no estás acostumbrado. Yo lo que hacía es mojarme unas gotitas con el dedo y luego ponérmela debajo de la lengua. Y así empezaba a como que acostumbrarme al sabor. Todos los días en la mañana en ayunas, pero no necesariamente tiene que ser en ayunas ni en la mañana, puede ser a cualquier hora. Y yo empezaba a hacerlo y después daba traguitos normales hasta ya tomar un vaso promedio normal, medio vaso, 3/4 de vaso en las mañanas o en el día o varias veces al día, esos 3/4 de vaso. ¿Cuál es mi experiencia con la orinoterapia? Mi experiencia es la siguiente. Tengo, desde que empecé a tomarla, les debo de contar que yo no podía dejar la coca. Yo intenté, y mi esposa está de testigo, dejar la coca muchísimas veces y no podía dejarla. Siempre volvía después de algunas semanas o después de pasado el mes y medio y volvía. No podía, estaba enviciado. Entonces cuando empecé con la orinoterapia, empecé a sentir muy pesada la Coca-Cola y pude irla dejando poco a poco hasta que de plano la dejé. O sea, haberme iniciado en la orinoterapia me hizo dejar la coca y no sentir ningún antojo por ella. Acto seguido, toleraba un poco los refrescos de sabor como la Joya, pero ya ni eso, porque siento que el estómago se me estruja. Entonces dejé la coca y dejé la Joya. Hace poco que fui al cine con mi esposa y mis hijos, fuimos a ver una película y pues ellos compraron sus refrescos de sabor y coca.
Entonces le tomé nomás por curioso y esa coca sí pude tolerarla y esa joya, porque es de la joya que compran como por galones grandes y que la mezclan, se mezcla y sale el chorrito de agua y luego el chorrito de coca o de joya. Y ese está más rebajado, ese tiene no está tan concentrado como cuando viene del refresco ya de lleno. Pero el punto es, me ayudó a dejar la coca, ya no la tolero para nada. Y eso es muy bueno porque yo no podía dejarla, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que la orinoterapia me ha hecho que repele ciertos azúcares, ciertas comidas, ciertas harinas que no podía dejar por voluntad propia. Ahora, aunque me las quiera comer, aunque mi mente esté acostumbrada y quiera comerlas, mi paladar y mi estómago no lo toleran y cuando me forzo a comerlas, vomito, porque ya mi estómago lo repele, o sea, aunque tenga la costumbre de hacerlo, mi estómago ya no lo tolera, entonces lo vomita. Entonces yo no podía hacerlo y ahora que mi cuerpo está viviendo una limpieza de mis envolturas, o sea, de mi organismo, de todos los tubos y venas que por donde procesa la comida, todo lo que ya no le sirve no lo tolera, o sea, lo vomita, aunque yo me lo meta y lo mastique y todo, lo aviento. Entonces ya no es que quieras o no, aunque tenga la voluntad y aunque te lo metas a la boca, ya el cuerpo ya no lo tolera, me está haciendo que todo lo que no es indicado para mi cuerpo, poco a poco lo vaya dejando y eso me parece maravilloso, estoy encantado con ese resultado. Ahora, yo me enjuago la cara porque he visto resultados de otra gente que pone la foto donde tiene 35 años y luego pone una foto donde tiene 45 y en la de 35 obviamente se ve de 35, pero en la de 45 ya parece un adolescente, es como la fuente de la eterna juventud, ¿no? Entonces obviamente son una de las cosas por las que uno se inicia propiamente, ¿no? Pero les comentaba que tengo algunos libros, 2 libros, que va a ser una trilogía, pero ya tengo 2. El sueño dorado y la alquimia sin velos. Entonces, ahí en esos 2 libros los pueden encontrar ahorita en amazon.com.mx también, o sea, está en la versión de México y Estados Unidos. Como Tony Alemán, Sueño Dorado o Alquimia sin velos. Aquí lo que les quiero comentar ahorita es algo importante que concluí y les comenté eso de la orinoterapia primero para que puedan entender el contexto de lo que les voy a platicar. En la historia de la Biblia donde se refiere a el pecado de Adán y Eva, ahí va mi explicación. O sea, bueno, se me pasó decirles un punto. Conforme te vas iniciando en la orinoterapia, te sucede algo bien interesante, aparte de sanar tu organismo, de limpiar todo tu organismo y que ya no lo que es tóxico para tu cuerpo lo expulses o no lo tolere. El estar ingiriendo la orina una o varias veces al día, de alguna manera te vuelve más inteligente, más cuerdo, más analítico. Despierta en ti despierta el genio que hay en ti, despierta tus ideas creativas, despierta tu entendimiento, tu madurez. Por ahí escuché una historia de una señora que está embarazada y durante su embarazo estuvo tomando su propia orina. Entonces tuvo una bebé y la bebé no le gusta la televisión. Y es un caso, no es nuevo, es un caso ya de años. La bebé ahorita ya debe ser una adolescente o una joven. Entonces ella desde que nació no le gusta ver la televisión. Entonces, y es muy inteligente, mucho más que su hermana mayor. Entonces ese es uno de los atributos que te da. Y esto es cuando la niña estaba dentro del estómago de su mamá. Se oye el gato que tenemos aquí en casa. Bueno, les platico sobre el punto del pecado de Adán y Eva. Hay un
un, vamos a decir, investigador, pero tiene muchos estudios, que se llama José Luis Parise, que él tiene un libro y temáticas muy, muy interesantes que se llaman 11 Pasos a la Magia. Él descubrió que Jesús de Nazaret es un mago, porque hizo los milagros, es la magia, vamos a entenderlo así. Y está muy interesante su proyecto, lo pueden buscar en YouTube como José Luis Parise. Pero lo traigo de la colación porque él en uno de sus videos dice que la palabra es el primer paso de la magia, ¿no? O sea, el lenguaje que utilizas y tienes que entender las palabras y entender el vocabulario que tienes, porque muchas veces nosotros lo expresamos inconscientemente. Y las palabras tienen una etimología. Entonces, por ejemplo, id en griego significa yo. Por eso viene id de identificación. Viene id de idea, mi idea. Y ahí se deriva una serie de cosas. O sea, el punto es entender la etimología de las palabras y la ramificación que tienen. Pero ahora voy al punto de la revelación que tuve sobre el pecado de Adán y Eva. Les voy a ir leyendo un poquito la Biblia y les voy a ir explicando lo que yo entendí. No necesito que crean, no pueden, si no quieren creer, no crean, pero este es el entendimiento que yo tuve, ¿va? Y lo digo con respeto. Dice, el pecado de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes del Señor Dios, que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Aquí quiero hacer una pausa. La serpiente, yo no creo que sea una serpiente como la que nosotros podemos imaginarnos, que sea una víbora que se arrastre. Yo creo que la serpiente era más como una especie de reptiliano o algo por el estilo, ¿no? Pero prosigamos. Y la serpiente le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. ¿Va? Lo voy a repetir. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Aquí les va lo interesante. Mi interpretación personal es que el jardín son los vellos, el vello púbico, ¿sí? Y el árbol que está en medio del jardín es el pene. Están los vellos y está el pene. Es el árbol que está en medio del jardín. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Entonces yo creo que Adán y Eva, la desobediencia que tuvieron o el probar del fruto prohibido fue probar su propia orina. Entonces lo voy a repetir lo que dijo la serpiente. Con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y toda la gente que practique la orinoterapia me va a entender a qué se refiere con el bien y el mal. Si tú tomas un vasito de orina diariamente o varios, tu cuerpo se sana y no padecerás enfermedades. Incluso puedes prolongar tu vida más allá del común denominador de los 80 o 100 años. Y el bien y el mal se refiere a eso, a que no te vas a enfermar, no vas a necesitar medicamento y
te va a dar mucho más inteligencia y sabiduría para enfrentar los diferentes obstáculos o adversidades que se presenten en tu vida. Entonces, continúo leyendo. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. ¿Sí? Ahora viene la explicación. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, o sea, obviamente la sexualidad es atractiva, y una vez que te acostumbras al sabor de la orina, incluso puedes hacer ayuno varios días sin comer y puedes estar bebiendo pura orina y agua, y Jesús ayunó 40 días en el desierto y creen que no comió nada. ¿Qué creen que tomó o comió? Yo, Tony Alemán, yo creo que fue su propia orina. ¿Ok? Y los frutos que daba eran buenos para comer, y además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, o sea, la orina, el árbol, el pene, la orina, ¿no? Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, le dio y también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Obviamente se les cae el velo, se les cae la inocencia y despertaron a la sexualidad. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios, que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol, o sea, la orina, y comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué heces tenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. O sea, la serpiente, que yo creo que era una especie de reptil o reptiliano, la engañó, le abrió los ojos, más que engañarla. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras que tú tratarás de picarle en el talón. Después Dios dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos. Y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios dijo al hombre: ya que tú obedeciste a la mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, durante todos los días de tu vida, del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. Aquí viene lo interesante: el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Luego el Señor Dios dijo, aquí viene lo bueno: miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros.
por beber la orina, según yo, pues saben reconocer el bien y el mal, o sea, la sabiduría que te da, y se despiertan a la sexualidad. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida. El árbol de la vida es el órgano sexual tanto del hombre como la mujer. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida, que es su órgano sexual, para comerlos y vivir para siempre, que esto es la longevidad que te da comer tu propia orina o tomar tu propia orina. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra de la cual el ser humano estaba hecho, los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Y yo siento que esto es otra parábola. A Dios le encanta hablar en parábolas, ¿sí? Para los que no eran de su cuadro chico, por decirlo así, de sus elegidos como los 12 apóstoles, a ellos les hablaba de una manera, a los que no lo eran les hablaba de otra manera. Entonces les voy a leer este último párrafo y ahí va la explicación. Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra y de la cual el ser humano estaba hecho. Los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. En algunas otras Biblias hay una página que se llama biblegateway.com, o sea, biblegateway.com, en la que puedes ver traducciones como de 20 o 30 Biblias en español y en inglés. Entonces, en algunas traducciones al español, porque las diferentes marcas, por decirlo así, de la Biblia, las traducciones varían muchísimo. Donde dice, luego Jesús expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. En algunos textos de otras Biblias dice que puso 2 querubines y en algunos dice que puso querubines nada más. Pero en lo que se coincide es que luego puso al oriente el jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas. Ahí va lo importante. Puso 2 querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? ¿Cuál es el árbol de la vida? Es el órgano que tenemos entre las piernas. Ese es el árbol de la vida. Los vellos son el jardín. El árbol de la vida es, en este caso de los hombres, es el pene. Y la vida o la sabiduría es la orina que se bebe para que te sanes. Y en una experiencia, porque en otros videos que yo he visto, que gente que habla de la orinoterapia, nada más se enfocan en que es como una autovacuna y te sana y te limpia la cara y te hace ver como más joven y puede prolongar tu existencia, te da longevidad. Pero no he visto ningún video de que hable de que te da de alguna manera mayor entendimiento o sabiduría, como lo dicen aquí el texto de Adán y Eva, referente a lo del pecado de Adán y Eva, en lo que es toda esta historia donde la serpiente le dice que coma del árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría es el órgano sexual del hombre y la mujer en este caso, y la sabiduría te la da la orina, te da un rostro más joven, o donde te untes te sana la herida, la quemada, te lo hace más joven. Las personas que practican orinoterapia se ve en su cara, porque son generalmente tragaños, ¿sí? por la apariencia que reflejan, se ven mucho más jóvenes. Pueden ustedes incluso ver fotos
de cuando eran, no sé, 30 años y ahora que tienen 45, 50, 60, incluso se ven hasta más jóvenes que antes. Y no necesariamente practicaron cirugía plástica, sino que se debe a la orinoterapia. Entonces, este es el punto. Así resumiendo, yo creo que el jardín del Edén eran el vello púbico, el árbol de la sabiduría. En este caso de los hombres es el pene, en el caso de las mujeres es la vagina. Y el fruto prohibido, por decirlo así, si hubo un fruto prohibido, es la misma orina. Y todo el entendimiento, juventud y sabiduría que te da. En mi caso, la orina me ha despertado a ser más perspicaz, más analítico, tener mayor entendimiento. Es como si toda la información que tuvieras y que hayas absorbido a lo largo de tu vida, al estar ingiriendo diariamente la orina, o sea, las dosis de orina que yo me tomo, estuviera como activando mi inteligencia todo el tiempo, y siendo más audaz, más eficiente, más sabio, por qué no decirlo, al estar haciendo uso de mi propia orina. Y esta medicina universal que lo cura todo, que lo cura absolutamente todo, es gratuita y está dentro de mí, o sea, dentro de ti que estás viendo este video, está dentro de ti. Y bueno, quisiera hablar de otros temas, pero por lo pronto aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado este video. No son locuras, analícenlo. La Biblia está llena de secretos. Yo he descifrado muchos con mi esposa en diferentes pláticas, pero por ahora solamente quería explicarles esta especie de revelación que tuve referente al pecado de Adán y Eva. Resumiendo en que el jardín era el vello púbico, el árbol de la sabiduría en el caso de los hombres era el pene. La sabiduría pues te la da la orina y te da la juventud y te da la salud para ti como hijo de Dios. La espada que está en las puertas del cielo, que está siempre en llamas, pues es porque el órgano sexual siempre es caliente, o sea, y más en los hombres, que estás así como que todo el tiempo caliente, ¿no? Como si estuviera ardiendo siempre. Por eso es la espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. O sea, pues obviamente gira. Y los dos querubines, cuando dice algunas Biblias en español, dicen dos querubines, pues los dos querubines y el árbol de la vida. Y entonces tú no sabes que el secreto está dentro de ti. Yo conforme iba estudiando diferentes textos bíblicos, yo iba una frase despertando en mí que decía, el secreto está dentro de ti. Le dije, tengo un amigo pastor que se llama Alex Santos, y a diferente gente, oye, que estudiosos de la Biblia, oye, ¿en algún momento la Biblia cita esto textualmente? ¿El secreto está dentro de ti? No, no lo dice. Bueno, no lo dice textualmente, pero lo dice de muchas maneras. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que lo analicen. No necesito, como les dije al principio, no es necesario que me crean, pero solamente tenía que dejarles este mensaje. Espero que les haya gustado. Y les comento que si por ahí escuchaban algunos tronidos o se escucha algo de música, es porque son los primeros minutos del año 2019 y pues quería empezar con esta faceta de estar explicando cosas de las cuales yo razono o tengo entendimiento o siento que son de alguna manera una revelación. Soy Tony Alemán y espero verlos de nuevo en un siguiente video. Buen día.